Les saludo, amigos, y les invito a ver un temita más. Vamos a ir más o menos grabando un tema por semana. Y ahora voy a dar el tema de qué es el alma, porque hay personas lectoras de la Biblia que creen que el alma es todo el ser, el cuerpo, la carne, los huesos, todo el ser y el espíritu. Y bueno, en mi caso, creo que el alma es el espíritu, el soplo de vida que Dios le dio al ser cuando hizo la figura de barro. La Biblia da a entender que ese es el alma, no es todo el cuerpo. Y vamos a ir viendo, yo quiero dar ese tema primero porque después voy a dar una serie de 3 temas que van a ir corridos, uno por semana, de las 3 muertes que existen en el ser humano. Hay 3 muertes. El ser humano puede pasar por 3 muertes, pero la primera es ineludible. La primera es la muerte de la carne. Todos tenemos que morir una vez. Y después vienen las otras 2 muertes que son espirituales. Vamos a ver, este tema que vamos a ver ahora tiene por título ¿qué es el alma? Y la Biblia va a explicar. Como dije, hay personas que creen diferente. Pero según la Biblia, el alma es el soplo de vida que Dios le dio cuando hizo la figura de barro. Dios hizo la figura del ser humano de barro y después dice que sopló aliento en su nariz y el cuerpo cobró vida. Ese es el alma según la Biblia. Génesis 2, versículo 7 vamos a ver. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios le envió su espíritu, ahí fue un ser viviente. El cuerpo vivió porque entró el espíritu en él. Y según la Biblia dice que ese es el alma, el espíritu. Y vamos a ir viendo más escrituras. El Señor Jesús da una definición también en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces concuerda que el espíritu es el que da vida. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Les voy a ir dando todas las citas para que los vean en sus propias Biblias. Y también hay grandes pastores, personas lectoras de la Biblia, pastores muy entendidos. Yo no lo conocí, pero leí muchos libros que él escribió, y un hombre muy sabio en realidad, el señor Ever Antron, muy conocido en el mundo porque escribía revistas y explicaba el Evangelio a nivel mundial. Ese señor, aún con toda la sabiduría que tenía, decía que el alma era todo el ser, no era algo que estuviera dentro del cuerpo, sino que era todo el ser. Y hay grandes iglesias, mismo en Inglaterra, que creen eso. Por eso en inglés un hierro firme que afirma como una viga la llaman alma, porque para ellos la estructura es el alma, la estructura del cuerpo. Bueno, nosotros en mi caso creo que es, como dice la Biblia, el espíritu, el alma. Y vamos a ir viendo versículos. Vamos a ir al Salmo 42. Este señor decía que el espíritu, que el alma, es decir, no es lo que está dentro del cuerpo. Y acá la Biblia dice todo lo contrario. Salmo 42, versículo 5. Le doy lectura. Pregunta David acá: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Acá está muy claro. Y lo repite en el versículo 11 del mismo capítulo 42 de Salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y lo vuelve a decir en el capítulo 43, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía,
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Muy claro que el alma es algo que está dentro del cuerpo y es el espíritu, el soplo de vida que Dios le dio al hombre. Bueno, hay una parte que es lo que turba y de lo que se tomaron los pastores que creen que está en Levíticos 17. Ahí hay un pequeño error. En Levíticos 17, y vamos a ver del versículo 17 hasta el 22 algunos versículos, y de esto se toman los lectores que creen que es todo el cuerpo. Se viene hablando de que no se debe comer ninguna sangre. Dice, porque la vida, le doy lectura al versículo 11, del 11 vamos a leer algunos versículos más. Porque la vida de toda carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, dice el versículo 12, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que caza animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, echado del pueblo. Pecado grave, comer sangre. Pero la explicación está en el versículo 11, dice, no es la sangre la vida, sino que la vida está en la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Ahí se demuestra, en la sangre se demuestra la vida porque la sangre circula por las venas. Mientras la sangre circule, que es lo que se ve, es señal que la persona está viva. Ya cuando la sangre no circula es porque el espíritu salió y el cuerpo ya murió. Entonces, la vida está en la sangre, pero no es la sangre. Y vamos a comprobarlo con más escrituras esto, vamos a ir viendo algo más. Acá tenemos un caso de una persona que falleció, que está en Génesis 35, la esposa de Jacob. La esposa de Jacob, Raquel, en su parto falleció. Y ahí hay una explicación qué pasó. Génesis 35, del versículo 16 al 19 voy a leer. Acá venía Jacob con su esposa de vuelta de una parte, dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, dice. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Se le salió el alma del cuerpo, ¿no? El espíritu. Ella falleció porque salió el espíritu del cuerpo. Ya no tuvo más vida ese cuerpo. Este es un dato, pero vamos a ver algo más. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí va a haber un milagro por el profeta Elías. Va a ser un milagro a una viuda que tenía un niñito y se le murió el niñito y él lo va a resucitar. Primera de Reyes 17, del versículo 17 al 22. Elías llegó donde esa viuda, la viuda lo hospedó, él hizo un milagro, le pidió a Dios que no le faltara el aceite y ella cocinaba, sacaba aceite y nunca se vaciaba la tina que tenía aceite. Y bueno, y acá el niñito que tenía falleció. Voy a leer del versículo 17 de Primera de Reyes, también 17.
Dice, después de esto, de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, no quedó espíritu en él, salió el espíritu. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Y le dijo Elías, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, Elías, al niñito. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Fíjense que claro, que hagas volver el alma. Acá en el Antiguo Testamento se menciona como alma, ¿no? Lo que da vida. El versículo 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Se lo entregó a la señora, al niñito vivo ya, porque el alma volvió a él. Acá en el Antiguo Testamento se menciona como alma lo que da vida, y en el Nuevo Testamento se menciona como espíritu. Vamos a ver un caso también donde lo menciona como espíritu cuando vuelve al cuerpo. Y este es un milagro que va a hacer el mismo Señor Jesús, y lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, 49 al 55. Lucas 8, 49 al 55. Acá hace un milagro el mismo Señor Jesús. Va a hacer vivir. Se le había enfermado muy grave pues la hija de un principal de la sinagoga, ¿no? Lucas 8. Vamos a darle lectura a este milagro que hace el Señor Jesús. El versículo 49 dice, estaba hablando aún, porque la señora, alguien mandó a avisar que viniera el Señor Jesús, porque la niña estaba gravemente enferma. Y bueno, lo habían mandado a buscar a él, pero cuando llegaron ya la niña había muerto. Y dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, su hija ha muerto, no molesten más al maestro, no le manda a decir que venga porque ya murió la niña. Y bueno, el versículo 50. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en casa, no dejó entrar a nadie, sino consigo a Pedro, Jacob y Juan, y al padre y a la madre de la niña. A esas 5 personas las dejó entrar Jesús y acaba de hacer el milagro de resurrección. Y lloraban, dice todo, y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. La niña no está muerta, sino duerme, porque también a la muerte de la carne se le llama sueño, porque la persona no está muerta definitivamente, va a resucitar algún día, entonces como que va a dormir. No está muerta, le dijo, sino que duerme. Sigo leyendo el versículo 53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. El espíritu volvió al cuerpo y vivió. Entonces lo que da vida y que es el alma es el espíritu, el soplo de vida. Se va comprobando muy bien esto, pero aún hay más. Y aún yo les digo que doy una síntesis de ese tema. El tema en mi libro está más amplio,
Yo, como les dije, este libro que escribí tiene 101 temas y acá los temas están más amplios. Yo, para no hacerlo muy largo, el tema lo doy de unos 12, 15 minutos más o menos y doy una síntesis. Las personas que quieran tener mi libro lo pueden solicitar, es gratis, solamente tendrán que pagar el importe de envío. Y lo pueden solicitar al mail mío, rumiliogodoy@hotmail.com. Eso es todo el mail, rumiliogodoy@hotmail.com. Cuando lo soliciten se los envío. Vamos a ir viendo algo más sobre que el alma es el soplo de vida que Dios le dio al ser. También tenemos una definición que hace Santiago en el capítulo 2 de Santiago. Este apóstol hace una definición muy clara de lo que es el alma y viene hablando de las personas que dicen que tienen fe, tienen mucha fe pero no hacen nada, solamente tienen fe. Y el apóstol dice que la fe se puede demostrar si se hace algo, pero con puras palabras no se demuestra la fe. Voy a leer del versículo 18 de Santiago capítulo 2, algunos versículos. Acá le dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe se demuestra recién cuando hace uno lo que Dios manda. El 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen también en Dios, pero no hacen nada. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta, dice. Y sigue diciendo Santiago acá, y en el último versículo del capítulo 2, el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces lo que da vida, que es el alma, es el espíritu, el soplo de vida. Y aún hay más, vamos a ver algo más. Mateo capítulo 10. Aquí va a hablar el mismo Señor Jesús. Está hablando de lo que es el alma. Y hace una definición muy clara también, muy concreta el Señor Jesús. Ustedes ven que hoy día, todos los días, matan personas, mueren muchas personas, ¿no? Y la gente dice que el alma, algunos creen que el alma es el cuerpo. Bueno, acá el Señor lo define, Mateo 10, versículo 28 voy a leer. El Señor Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Y si el cuerpo fuera el alma, el Señor Jesús estaría acá equivocado, ¿no? Él dice que el alma no la pueden matar los hombres, pero los hombres matan personas todos los días, así que el cuerpo no es el alma. Está muy claro acá las definiciones. El alma es el espíritu y el espíritu el ser humano no lo puede matar. Nadie tiene poder para matar el espíritu de otra persona. Muy clara también la definición del Señor Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, los religiosos, los que creemos en Dios y que queremos salvar el alma, lo hacemos con el propósito de salvar el alma. Hacemos sacrificios, nos abstenemos de vicios, somos puntuales para ir a la iglesia, hacemos lo que Dios manda, si hay que guardar mandamientos, estatutos, hacemos obras de bien. Todo lo que hacemos lo hacemos con el propósito de salvar el alma, y eso es lo que está diciendo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pedro dice que el fin de nuestra fe es salvar el alma. El fin de todo lo que hacemos es con el propósito de salvar el alma. Le voy a dar lectura al versículo 1 de Pedro 1:9.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin por el que luchamos. Ahora, pregunto yo, si no sabemos bien qué es el alma, ¿cómo la vamos a salvar? Primero tenemos que saber bien qué es lo que tenemos que salvar. Entonces, por eso di este tema, porque quiero dar una serie de temas de las 3 muertes que existen, que pueden existir en el ser humano. La Biblia habla de 3 muertes que puede tener la persona. Y yo voy a dar esos temas seguidos, uno por semana más o menos. En la semana que viene voy a dar el tema de muerte de la carne. Y después vienen los otros 2 que son ya la muerte del espíritu. Pero son 3 temas, 3 muertes. Entonces primero tenemos que saber qué es el alma. Y voy a ir terminando. Para terminar vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Allí el apóstol Pablo también habla ahí. Esto es para los que creen que el alma es el cuerpo. El cuerpo se corrompe. Cuando muere un ser humano, ya a las 48 horas el cuerpo ya hiede, está dando dolor y se corrompe, es corruptible. Y acá dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Muy claro, si fuera el cuerpo, el alma, como explican, acá dice que la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, eso se corrompe. Si creemos que el cuerpo es el alma, estamos trabajando en vano. El alma es el soplo de vida que Dios le dio al ser, y cuando sale ese soplo, Dios retira su espíritu, entonces el cuerpo muere. Bueno, espero que lo hayan entendido, amigos y lectores, y la semana que viene vamos a dar la muerte de la carne, y será hasta entonces, si Dios quiere.